Bueno, como les decía, pues vamos a empezar otra vez esta semana de trabajo, ahora con el tema roles del estudiante y del profesor. Obviamente he tratado de buscar ese aspecto que tiene que ver con el área superior, o sea, con el rol del maestro universitario, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver. Voy a compartir pantalla con las diapositivas. Bueno, entonces el tema de hoy, aquí está el rol es del estudiante y del profesor, como les decía, enmarcado obviamente en el aspecto universitario. Bien, entonces como siempre, nosotros tenemos que establecer a dónde queremos llegar con este aprendizaje, qué queremos explorar el día de hoy, ¿no? Con este contenido que se va a desarrollar a través de este espacio. La idea es que podamos implementar y desarrollar la acción de la enseñanza y el aprendizaje, facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante, crear un clima de trabajo colaborativo entre los alumnos y propiciar oportunidades de aprendizaje tanto individual como social. Bueno, ese es el objetivo propuesto con esta temática. Ahora, surge la disyuntiva, la pregunta, la interrogante, como le querramos decir. ¿Cuáles son esos roles que tienen tanto los maestros y los estudiantes? ¿Conoce usted algún rol? ¿Me puede compartir si conoce algún rol? ¿Sabe lo que es un rol? Después de todo, porque estoy preguntando por los roles y de pronto no sabemos lo que es un rol. ¿Lo sabe? A ver, vamos chicos, no nos quedemos callados. ¿Perdón? Como alguna función que hace o que cumple. Muy bien, sí, así es. Algún un tipo de función que ejerce o cumple, perfecto. ¿Quién le asigna este rol? Pues vamos a ver y de qué se trata, ¿no? Cada uno de estos roles. Esa es la idea, ¿no? De poder comprender esto. Bueno, como para conocer un poco más, mira, vamos a revisar algo de teoría el día de hoy, sí, de pronto más de lo que me gustaría, pero es importante tener claro algunos componentes del marco teórico de dónde nace este tema tan importante como es el de los roles, tanto del profesor como del estudiante. Bueno, entonces vamos a empezar de pronto diciendo lo que nos dice Villaseñor en su texto. Nos habla sobre la enseñanza como un proceso dialéctico. Cuando hablamos de la dialéctica estamos hablando de cambios. Debe tener, perdón, presente los roles del profesor y del estudiante en las aportaciones que cada uno, sea el estudiante y el profesor, van a construir en marco del conocimiento, de los valores y de las habilidades. ¿Ya? Significa entonces que tanto el profesor como el estudiante aporta, pone lo suyo, de pronto vamos a decir 50-50, para poder desarrollar el área del conocimiento, obviamente los valores propios y esas habilidades que nos permiten ser competentes en este cotidiano vivir que hoy pues nos pone en tantas disyuntivas nuevas frente a tantas situaciones nuevas. Sí me gustaría revisar entonces un poco este antecedente de lo que se refiere a los roles del profesor. Por favor, ¿me puede ayudar leyendo la diapositiva? Sí, profe, yo leo ya. Gracias. Roles del estudiante y profesor. Partiendo del informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 1996 se reconoce que la educación tiene como misión permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Esto dice Delors en 1996, la página 13. Gracias, Yanela. Así es. Vale establecer justamente previo a este informe que creó la Comisión Internacional sobre la Educación y que le designó a una persona específica, a don Jacques Delors,
le designó que le hagan un estudio de cómo estaba la educación para el siglo XXI. Y entonces, después de este estudio, obviamente lo auspició la UNESCO, una institución muy grande, el nombre mismo lo dice, ¿no? Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Imagínense la importancia de esta institución. Entonces, pues, partiendo de lo que de este informe, podemos establecer aspectos importantes que se tomaron en cuenta para definir los roles tanto del profesor y del alumno como protagonistas del proceso educativo. Y sobre todo, obviamente, en el ámbito superior universitario, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que nos dice, ¿no? Por favor, ayúdenme leyendo esta otra diapositiva. Yo le ayudo, profe. Gracias. Roles del estudiante y profesor. El docente es visto desde diferentes ópticas por diferentes autores. Cada uno refleja un aspecto del mismo donde se conjugan capacidades, tareas, grado de influencia. Desde una posición humanista, García asevera que el docente es, por encima de todo, una persona con todas las posibilidades para dirigir su propio aprendizaje. En consecuencia, es capaz de ser por sí mismo un instrumento eficaz de enseñanza con las habilidades necesarias para encontrar sus propios métodos de trabajo. Muchas gracias. Entonces, vale recalcar, ¿no? Que justamente, si revisamos lo que nos dice García, ser docente es una vocación especial, ¿no? Puesto que nosotros tenemos esa tarea de educar. Chicos, ustedes me van a decir, bueno, pero nosotros no somos los docentes, pero para mí como profesor es importante que usted vaya reconociendo tanto aspectos del rol del docente como el del estudiante, porque la idea es que tenemos que dar 50-50, ¿no? Entonces hay que entender que esta vocación especial que debe tener el docente va a permitir formar estas nuevas generaciones y justamente es crucial la importancia en este momento del desarrollo del futuro de un país porque estamos, como dice, viendo o estamos en el siglo XXI, donde hoy justamente escuchaba que no es tanto el contenido, la información, aquí la tecnología, la educación es la base principal. Hablaban en algún momento por qué en Finlandia hay tanto éxito, ¿no? En muchos aspectos de ese país, porque justamente ellos dicen que han tomado en cuenta a la educación como ese eje primordial, ese eje que permite que se abra obviamente un futuro para un país. Y asimismo también podemos decir o afirmar que los docentes de alguna manera nos constituimos en esos factores que tiene mayor influencia para que usted como estudiante alcance un logro de aprendizaje. Porque de alguna manera, obviamente, nosotros somos los que les facilitamos el camino en base a nuestras planificaciones propuestas, ¿no? Dentro de nuestra planificación, que parece un documento, algo teórico, está enmarcado lo que yo quiero conseguir en mi materia con el tipo de estudiante que quiero formar, ¿ya? Por eso es muy, pero muy importante. Ahora, no podemos olvidar que en la universidad existen algunos grupos que conforman un sistema universitario. No solamente los docentes, están los alumnos, personal administrativo y también el personal obrero. Pero lo importante es entender este dúo que hacen el maestro y que hace obviamente el estudiante, ¿no? Y que conjunto pues, pueden llegar a romper fronteras y avanzar mucho más allá. Y en conclusión, ¿qué es lo que nos dice el tema de la UNESCO cuando lo puso a Jacques Delors en el año de 1996 a revisar el tema de la educación en el siglo XXI? Por favor, lea. Gracias, Yasmín.
En lo que representa a los estudiantes universitarios del nuevo escenario educativo del siglo XXI se incluye la postura de la UNESCO, en la cual se manifiestan los 4 pilares sobre los que deben apoyarse la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir y aprender a ser. Delors, 1996. En el último de los pilares nombrados se convierte en un eje rector para las universidades al invitar a docentes y alumnos a actuar de forma autónoma, con juicio y responsabilidad, no solo en el espacio educativo, sino en el social y personal. Muy bien, muchas gracias, Yasmín. Miren ustedes, justamente Jacques Delors aterrizó en estos 4 pilares fundamentales de la educación, ¿no? Aprender a conocer o a comprender lo que nosotros estamos revisando en un área específica, en un tema específica. Aprender a ser capaces de ser competentes para adquirir esa habilidad que me va a permitir ejecutar algo con éxito. Aprender a vivir en comunidad, juntos, compartiendo obviamente lo que he aprendido y dándole el valor justamente a mi entorno, ¿no? Porque no soy solo, no soy absoluto, ¿no? Y aprender a ser, yo siempre he dicho que este aprender a ser de los 4 aprenderes es el que tiene que ver con el aprender a ser mejor ser humano, el manejar espacios distintos, manejar la estética, la belleza, tu interior, el convertirte en una persona autónoma, responsable, juiciosa de la toma de decisiones, para que obviamente aportes no solamente en tu parte personal, sino también en los aspectos sociales de tu comunidad. De alguna manera, Jacques Delors nos muestra un nuevo paradigma. El alumno, a través de estos pilares fundamentales de la educación, pasa de ser ese ente pasivo en un salón de clases a un estudiante sumamente activo, de un alumno que solo escuchaba al profesor cuando dictaba clases, a ese estudiante que es capaz de protagonizar su propio aprendizaje. A través de estos pilares podemos definir que el alumno que no era tomado en cuenta de alguna manera en ciertos trabajos científicos o que no podía participar en trabajos de equipo de investigación, ahora lo puede hacer. Ahora el estudiante, gracias obviamente a las orientaciones también pertinentes o a esa autonomía que logra conseguir y que busca obviamente esa autorrealización que no depende de terceros, sino de las motivaciones que tenemos nosotros mismos, se pueden convertir o puedan participar sobre todo de verdaderos procesos de investigación, a descubrir cosas nuevas que tengan que ver obviamente con el ámbito profesional, tomar argumentos para comparar, para investigar, para procesar, para gestionar y obviamente siempre y cuando también podamos tener al lado una persona que nos oriente en su rol como tal, que es el rol del docente. No necesitamos que nos dé una instrucción, sino que gracias a estos pilares aprendemos a hacer las cosas con independencia, obviamente contando con esa orientación del maestro, ¿no? Entonces, este antecedente era importante que usted lo conociera para poder ingresar a trabajar o a revisar esos roles específicos que tiene tanto el estudiante y el profesor. Los vamos a revisar un poquito por separado, ¿no? Para que usted obviamente luego pueda también hacer parte del proceso de investigación y pueda en su trabajo de exposición darnos otras luces que de pronto no han salido acá. Lo importante, mis queridos estudiantes, es recordar que la base principal para el desarrollo de un país, obviamente, es la educación. Y ya sabemos que gracias a esta es que se avanza de acuerdo o se puede avanzar de acuerdo a los ritmos según cómo van apareciendo esos adelantos científicos, tecnológicos, de manera que nosotros también podamos estar acorde a las necesidades que hay o que se presentan en cada región, país, donde nosotros nos encontremos.
Ahora bien, es tarea de la universidad, en este caso la nuestra, la Universidad Estatal de Bolívar, tener esa justamente responsabilidad de atender las necesidades de cada uno de ustedes como individuo en el desarrollo o en su desarrollo educativo. Nosotros como maestros, que somos los representantes en este espacio de la universidad, estamos encargados obviamente de atender no solamente la vida humana que está aquí, sino también el comportamiento dentro de la sociedad de usted, cuando obviamente haya adquirido el aprendizaje, haya construido el conocimiento y sea un profesional obviamente exitoso. Entonces hay que trabajar mucho, chicos, no solamente ustedes como estudiantes, sino también nosotros como docentes, para convertirnos en esos verdaderos guías y orientadores de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si lo hacemos de pronto de una manera donde usted no participa, es como decir letra muerta, y nosotros no queremos eso, queremos que usted, que cada uno de ustedes que forman parte de este grupo de estudiantes del curso de auditoría, y contabilidad en la materia de estudios independientes, queremos que ustedes de verdad se conviertan en personas protagonistas del proceso educativo y de la construcción del conocimiento, ¿no? Para poder conseguir así que ustedes sean capaces de ser ciudadanos críticos, reflexivos y capaces de pensar por ustedes mismos, ¿no? Teniendo siempre, obviamente, esa vinculación entre sus docentes sin dejar de fuera ningún detalle, ¿no? Eso en cuanto a ustedes. En cuanto a nosotros, convertirnos definitivamente en esos verdaderos orientadores, tanto en el ámbito académico o organizacional o institucional, o simplemente ser el orientador que usted necesita para poder empezar su camino dentro de este espacio que lo inició ahora y llegar a un éxito de profesionales, que es lo que queremos, ¿no? Bien, entonces, después de esta introducción, de alguna manera, que he dejado puesta, porque es la importancia de asumir o de entender cada uno de los roles, tanto del profesor como del estudiante, vamos a ir revisando por separados algunos roles. Y vamos a empezar con el rol académico del docente, ¿no? Porque el maestro tiene varios roles, pero vamos a ir viendo los más importantes. De pronto usted luego en su posición nos ayuda con otros que no estén aquí. Entonces, aquí sí vamos a ir pidiéndole la ayuda de usted. Por favor, lea la diapositiva. Yo le hice, yo la hice. Gracias. Ya. Rol académico del docente. La nueva visión de la educación para el siglo XXI implica una realidad de cambios para el docente en el uso de su servicio. En cuanto a la necesidad de tener una formación permanente y continua, tal como lo expresa Tunerman 2009, al referirse a los nuevos paradigmas educativos, expresando que los mismos deben estar fundamentados sobre cómo debe aprender el ser humano, así como también acerca de la manera de aprender a manejar estrategias sapientes, o sea, que puedan desempeñarse diestramente en la adquisición, recuperación y el uso que puede dársele a la búsqueda de una cognición pedagógica. Muchísimas gracias, Yesenia, ¿no? A ver, así es. La verdad es que sería un portento, algo maravilloso, poder llevarse a cabo este paradigma al cual se refiere Yesenia. Paradigma es un modelo nuevo a seguir, algo que aparece, ¿no? Y sobre todo entendiendo que los protagonistas de esto en el aula son los docentes y los estudiantes. En este caso también no estamos en un aula física, estamos en un aula virtual y es lo mismo. Aquí los protagonistas son ustedes y yo, obviamente. Donde de pronto usted es el protagonista principal, sí, porque yo estoy encargada de que usted pueda, obviamente, crecer en este espacio, ¿no? Y así, para esto, yo tengo que conseguir, en mi rol académico, conseguir que usted sea ese protagonista, ejecutor y constructor de su desempeño. Y para esto, pues yo tengo que manejar también, tengo que tener dominio, tengo que manejar la metacomprensión, en cuanto al alumno, entender que no todos son iguales, que aquí hay muchas diferencias y sobre todo que estamos en un espacio virtual donde se requiere
otro tipo de pronto de cómo asumir o entender que usted de pronto no tiene internet, que usted de pronto solo está trabajando con el teléfono. O sea, son tantas limitaciones físicas a las cuales un profesor se ve enfrentado, y pues me toca de alguna manera tener ese equilibrio para poder orientar el trabajo con las limitaciones que usted tenga desde su espacio. Es interesante entender cómo esta educación del siglo XXI convierte al docente también en un factor clave en el proceso de aprendizaje, permitiendo obviamente que luego de la intervención de nosotros como maestros usted tenga ese desarrollo integral. No es nuevo, siempre se ha dado, de pronto dependiendo de los modelos pedagógicos que asuman los profesores, han habido algunas limitaciones, pero sin embargo, la idea es conseguir que el estudiante tenga esa perspectiva educativa donde se le garantice a ustedes como estudiantes el aprendizaje. En base, obviamente, que sea el rol académico del maestro sea de un maestro preparado, organizado, que pueda manejar estrategias donde se vaya trabajando la enseñanza-aprendizaje de una manera motivante para usted, para que así usted pueda comprender, desarrollar y aplicar en todo sentido lo que usted aprenda en este espacio académico. Y que va a servir obviamente de mucho beneficio, sobre todo para usted. Bueno, sigamos. Entonces, preguntas hasta ahí, chicos, en este rol académico del docente, ¿cómo ven ustedes como estudiantes? ¿Sienten que este rol se va cumpliendo, que el maestro, bueno, los que ustedes tienen ahora, pues cumplen este rol? ¿O hay algo que hay que mejorar de pronto? ¿Cómo ven ustedes el rol del maestro? ¿Es importante o no? Díganme. Perdón, Yanela. Sí, profe. Ok, bueno, verá que les di un espacio como de pronto para debatir y que ustedes den la oportunidad de que expresen, pero ya que sus maestros cumplen a cabalidad pues este rol académico docente, que bueno, significa que la universidad ha prestado atención en buscar profesionales pertinentes y adecuados para educarlos a ustedes. Siguiente rol, el rol de orientador del docente. ¿Cuál es este rol? Por favor, ayúdeme leyendo, ya que Yanela estaba con el micrófono encendido, por favor, lea. Ya, profe. Gracias. Rol orientador del docente. Otro de los roles que pueden mencionar en el docente es el de orientador y desde este papel se le ve como el facilitador de las diversas situaciones que puedan presentarse durante el desarrollo del proceso de la enseñanza-aprendizaje, ya que es el encargado de guiar al estudiante en todo ellos. Ok, muchísimas gracias. Así es, mis queridos estudiantes, tenemos autores que nos afirman que cada docente tiene su propia forma de enseñar, un modo propio para poder definir sus propias técnicas de enseñanza, ¿no? Y pues la forma de cómo funcionen. De tal manera que el docente en algún momento deja de ser ese transmisor de conocimientos para pasar a ser a ese docente orientador que ustedes tanto necesitan. Ahora bien, el orientador debe preocuparse y usted esté atenta a ver si sus maestros cumplen este rol o este papel o esta función, como decían sus compañeros en un inicio. El maestro debe preocuparse por el aprendizaje, obviamente, de sus estudiantes, en este caso ustedes, ya que obviamente se supone que nosotros estamos más capacitados para trabajar con las dificultades en los diferentes caracteres, tanto cognitivos, sociales y emocionales, que se nos presentan, ¿no? O que de alguna manera pudieran entorpecer este espacio, pero que sin embargo nosotros con esa manera orientadora pues podemos saltear, ¿no? Es interesante entender que la formación y la experiencia de la labor del docente como orientador es un punto clave para que ustedes como estudiantes puedan participar en cualquier proceso de cambio educativo. Entonces, definitivamente su éxito, sí, depende mucho de las motivaciones que ustedes tengan. Depende mucho de lo que usted se prepare, pero también nuestro rol, pues, es muy, muy importante.
Siguiente rol que tiene el maestro. Por favor, leamos también esa diapositiva. Yo le hice. Gracias. Ya. Rol organizativo o institucional del docente. Este rol del docente se aborda en función de agentes educativos que, en otras palabras, resulta el desarrollo profesional en el quehacer diario de un directivo. En este espacio, lo importante es la combinación de sus habilidades, sus áreas de conocimiento y su experiencia profesional, de tal manera que pueda formar un buen equipo de trabajo, beneficiando el desarrollo del mismo. Muchas gracias. Bueno, de alguna manera, cuando hacemos mención justamente, como lo dice aquí, sobre la importancia que tiene un director y el orientador con respecto a cada uno en sus funciones, la idea es trabajar de manera conjunta, ¿no? Siempre y cuando obviamente prevalezca ese marco del respeto, de la confianza mutua y de la valoración de cada una de las personas que aportan en una institución, en este caso sería de la universidad, como por ejemplo, imagínense mi rol y mi función académica, ¿no? En la parte, en lo que me toca y me corresponde, está de alguna manera bajo la dirección del licenciado Freddy Vázquez. Entonces, cada quien tiene un rol específico en la forma organizacional de este espacio, ¿no? Y a su vez él tiene encima otro órgano que también lo dirige. Entonces hay que valorar cada uno de los trabajos de todas las personas que en conjunto hacen el espacio de la universidad, en este caso el curso de nivelación, ¿no? Como les decía, con ese marco del respeto, la confianza mutua y valorando los aportes que cada una de las personas o los miembros de la institución aportan para que se garantice la labor educativa de una forma coordinada y eficiente, ¿no? Si no, las cosas no tendrían el resultado ni el objetivo previsto desde el inicio cuando empezamos este espacio educativo. Entonces, la idea de poder desempeñar como maestros estos roles dependen de algunos factores, ¿no? Y también de enfrentar obviamente con éxito esos desafíos de atender con énfasis a algunas necesidades planteadas y que están presentes en el sistema educativo y que nosotros tenemos que saltear y resolver. Entonces, bueno, tenemos que diseñar como parte organizativa de la institución nuestro propio itinerario, nuestra propia normativa, que permita gestionar las cosas de manera pertinente y oportuna. Cuando hablo de las cosas, hablo de lo que tiene que ver con el aspecto obviamente pedagógico hacia ustedes. Hasta incluso las actividades artísticas programadas o las situaciones extracurriculares que también se ponen presentes, como las actividades donde ustedes fueron protagonistas hace unas semanas atrás y las que se vienen, obviamente. Hasta ahí los roles más importantes que tenemos del docente. Ahora voy a compartir los roles que tienen ustedes como estudiantes. Entonces, vamos a ver si en conjunto pues pueden sumar mucho. Entonces, vamos a ver lo que es el estudiante universitario. Por favor, ayúdenme leyendo. Gracias, Andrea. El estudiante universitario. El estudiante actual genera su propio conocimiento. Se identifica por ser más interactivo, crítico, espontáneo. Es por ello que su rol en el aula no es de un simple espectador, sino de un estudiante activo y decidido. Al respecto, Martínez y Prendes 2001 determinan que el estudiante debe buscar un rol activo, el cual debe estar relacionado con su propio proceso de aprendizaje. Ya no es posible que los estudiantes estén limitados a cotejar información. Gracias. Miren ustedes, el rol del estudiante universitario no es solamente haberme matriculado, sino que hay que considerar que ustedes como estudiantes deben de recibir esa orientación por parte del docente que permita que ustedes construyan su propio conocimiento. Obviamente, este espacio es de que usted va a aprender y en ocasiones a aprender a desaprender cosas que ya no le sirven con nuevas innovaciones. Usted debe ser obviamente un estudiante activo, ¿no? Que pueda ser capaz de elegir y planificar sus propias actividades de aprendizaje. Aquí se les dan algunas orientaciones, pero definitivamente la toma de decisiones es solo suya. Además, en algún momento tiene que ser capaz de ser autónomo, de pensar por sí mismo
con sentido obviamente crítico, tanto en el ámbito moral como en el ámbito intelectual, ¿no? Esa es la idea de un estudiante universitario que nosotros queremos, ¿no? Y bajo esta perspectiva, entonces podemos decir que los estudiantes deben de adquirir nuevas competencias para que se puedan adaptar a este mundo que está lleno de exigencias. Ya no ser teoricistas, sino ser más bien prácticos, estar más capacitados para buscar el significado del conocimiento, ¿no? Así como lo han hecho muchos profesionales ya de éxito. Entonces, imagínense ustedes esa dualidad tan importante entre el estudiante que tiene ese papel que se convierte en un desarrollador, en una persona obviamente capacitada para buscar significado a muchas cosas que de pronto se le ponen por delante, para desarrollar modelos, patrones, y asimismo el maestro que esté al lado de ese tipo de estudiante crítico, reflexivo, analítico, comprometido. Esa dupla es maravillosa. Y eso es lo que quería decirnos Jacques Delors en su informe a la UNESCO cuando revisó cómo estaba la educación para el siglo XXI, qué era lo que se necesitaba, qué era lo que se requería. Y por eso hoy hacemos énfasis en esa necesidad de que exista un aprendizaje permanente, mis queridos estudiantes. Y obviamente también un aprendizaje autónomo y crítico. Es necesario manejarnos así, porque si no, vamos a ser los estudiantes del montón, los mediocres, y eso no queremos. Ustedes tienen que ser personas muy capaces de analizar, reflexionar, criticar, cuestionar, producir, mejorar, construir y obviamente sacar adelante no solamente a usted como individuo, sino también a las personas que están en su entorno. Ese es un reto para el estudiante universitario. Tenemos también el rol que usted tiene como aprendiz permanente. Aprendiz permanente. Vamos a ver cuál es este rol. Aquí vienen dos roles. El primero del aprendiz permanente es el que va a leer. Por favor, ayúdeme a alguien leyendo. Gracias, Talía. Y luego Alexander, el siguiente. Rol de aprendiz permanente. La educación superior, como un proceso de formación permanente, hace que los estudiantes estén más vinculados a un aprendizaje continuo, de tal manera que conlleven al logro de las metas que se hayan propuesto. Ok. Estamos observando entonces que lo interesante aquí, lo importante es que usted pueda estar continuamente o permanentemente formándose, ¿no? Buscando la información que esté vinculada con el aprendizaje que le permita a usted y solamente a usted alcanzar las metas propuestas de un inicio. Y eso lo hemos estado viendo cuando hablamos de la autorregulación, cuando hablamos de la motivación, cómo es que usted como estudiante tiene que avanzar, ¿no? El segundo rol del aprendiz, ¿cuál es? Por favor, ¿me ayuda? Con la adaptación de los nuevos modelos pedagógicos orientados en dotar a los estudiantes de conocimiento que le garantizan una formación permanente y continua. Las universidades están conduciendo a los estudiantes a una formación basada en una educación permanente, continua y con pertinencia social. Gracias. Es interesante esta partecita de aquí porque aquí tenemos que entender que la educación permanente de alguna manera tiene que estar conceptualizada como un proceso integral de formación para ustedes, de tal manera que ustedes puedan construir y ser innovadores de los saberes, ¿ya? Esta educación permanente se entiende como una etapa donde hay que estudiar y otra etapa en la que voy a actuar lo que obviamente he estudiado o he aprendido, ¿no? Y obviamente para eso tenemos que estar capacitados para aprender, reaprender y desaprender de manera permanente, porque lo que aprendió hoy de pronto mañana cambió. Entonces saco eso del chip y lo cambio y me convierto en una persona innovadora. Entonces por eso hablamos de la palabra permanente. Usted tiene que buscar un aprendizaje individual permanente, ¿ya? Y así obviamente va a poder desarrollar esa capacidad de aprender a aprender, que es uno de los pilares fundamentales de
la educación, de los cuales pues nos habló Jacques Delors. Ahora yo quería mostrarles a ustedes este pequeño cuadro que está aquí. Miren, justamente que tiene que ver con el aprendizaje individual permanente. Este aprendizaje individual permanente, yo sé que está en la punta del iceberg, como quien dice, o de la pirámide, pero está sostenido por aspectos importantes. ¿Qué requiere? Primero, la disposición hacia el aprendizaje. Usted estar dispuesto a aprender. No soy yo como maestra, es usted el que está dispuesto o siempre tiene que estar dispuesto a aprender. ¿Qué requiere? Requiere capacidad para aprender a aprender lo que hemos estado hablando. Para poder tener esa disposición hacia el aprendizaje, esto dependerá obviamente solamente de su motivación intrínseca, lo que está dentro de usted y que usted quiere obviamente alcanzar o que lo motiva a buscar algo. A través de esta disposición hacia el aprendizaje podemos potenciar también la curiosidad intelectual, buscar la información, lo que no me da el maestro lo busco de alguna manera, o lo que creo que está incompleto lo busco. Tenemos también, como les decía, esa capacidad para aprender a aprender y esto se logra a través de algunos aspectos. Primero, desarrollando estrategias metacognitivas, desarrollo del pensamiento, estrategias cognitivas, habilidades para analizar, pensar, jerarquizar, poder parafrasear, sintetizar, hacer ese análisis crítico y reflexivo que tanto se necesita en muchos aspectos. Y una estrategia también para poder administrar los recursos que se le presentan para poder desarrollar, obviamente, en el ámbito educativo o en el proceso de aprendizaje lo que usted requiera. Entonces, eso es un aprendizaje individual permanente. Parte, obviamente, de sus necesidades y de lo que usted quiere alcanzar y conseguir. Siguiente rol, ¿cuál es? Por favor, me ayuda leyéndolo. Gracias, Yasmín. Rol del aprendizaje autónomo. Cuando se habla de autonomía se hace referencia a la libertad, albedrío, independencia, la manera de sentirse autosuficiente para iniciar un aprendizaje. Asimismo, debe responsabilizarse de su aprendizaje y autodirigirlo, manejando diversas estrategias y técnicas que vayan en concordancia con los propios estilos cognitivos. Todo ello no elimina la necesidad de mantener contacto permanente con sus profesores, aceptando sus orientaciones. Muchísimas gracias. Así es. El alumno universitario de hoy tiene que ser un aprendiz independiente, porque usted es el que determina su propia forma de aprender, porque lo hace de manera autónoma. Su ritmo, recuerden que todo eso lo hemos estado viendo durante todas estas semanas que hemos trabajado esta materia. Usted debe considerar el punto obviamente, de vista del maestro, pero tiene que usted revisar la parte curricular, los contenidos programáticos, viendo obviamente cómo puede resolver los proyectos que se le presenten, ¿no? Estar en comunicación, sí, con el docente, pero convertirse en ese investigador, en ese aprendiz autónomo, revisar la información. De alguna manera tiene que ser más responsable de su propio proceso de aprendizaje, tratando de desarrollar ese clima de madurez, ¿no? Sin perder, obviamente, a su facilitador, que de alguna manera siempre le va a promover a que usted esté en continuo y constante desarrollo, sin que usted necesite que el profesor le esté diciendo día a día, minuto a minuto lo que tiene que hacer. Es más, usted cuando ingresa a la plataforma y usted resuelve las actividades, está haciendo justamente ese aprendiz autónomo, ¿no? Cuando usted busca la información, usted está haciendo ese aprendiz autónomo. Cuando usted hace un mapa conceptual, un esquema para poder comprender o hacer algo, o hacer una investigación, usted está trabajando con esa autonomía que se requiere. Y eso dependerá obviamente solamente y nada más que de usted, siempre y cuando usted quiera hacerlo. Eso no quiere decir que no va a tener obviamente la orientación de su profesor. Y miren también este rol, qué interesante. Leamos cuál es este rol. Gracias, Lisbeth. Rol de aprendiz crítico. El estudiante crítico es una persona llena de energía positiva, muy activa, estimulante y reflexiva.
y sobre todo es un estudiante que toma en serio su estudio con todo lo que eso implica. Muy bien. La palabra crítico no tiene que ver con criticar a priori, ¿no? Sino que lo contrario, ¿no? Un aprendiz crítico es ese estudiante que se compromete a indagar el conocimiento para saber si lo que me están diciendo de pronto es lo correcto. Justamente no es conformista con lo que tiene, sino que busca la información hasta conseguir la respuesta que le satisfague sus expectativas. El estudiante crítico posee la capacidad de tener diversas concepciones teóricas sobre un mismo tema o contenido, porque como ha leído, se ha relacionado con la temática, pues puede igual ofrecer otra respuesta, ¿no? No nos podemos olvidar que siempre el estudiante crítico va a ver todo de manera obviamente positiva porque va a buscar respuestas, no se le van a cerrar los caminos, sino lo contrario. Este rol es muy importante porque de alguna manera le permite a usted, ¿no? Poder tener otras opciones, buscar comprometerse más. Es más, en algún momento, por ser tan crítico, puede hasta de pronto, no se diría superar a su maestro, y está muy bien, es lo correcto, de eso se trata. Cuando ustedes crecen más, porque de pronto han decidido indagar, investigar, y todo nos indica, chicos, que los estudiantes que poseen justamente esta habilidad de ser críticos en sus pensamientos se caracterizan por tener esa disposición, son osados mentalmente, piensan más allá, poseen esa curiosidad intelectual tan necesaria, buscan clarificar sus ideas y conseguir obviamente comprensión, planifican, diseñan estrategias, son intelectualmente cuidadosos, buscan evaluar razones, lo que el maestro le dé. Además, siempre está buscando alcanzar esas metas cognitivas que se propone en un inicio. Entonces, miren ustedes lo importante que es ser un aprendiz crítico en este espacio educativo. ¿Preguntas hasta ahí, mis queridos estudiantes? No, profe. Ok, no hay preguntas, muy bien. Entonces, pues, yo creo que, bueno, he tratado de ser lo más clara posible en el tema, pero vamos a concluir, a hacer una reflexión, a concluir, justamente resumiendo lo que hemos hablado en dos aspectos importantes, uno enfocado obviamente en el alumno, en los docentes y otro enfocado en los estudiantes. Entonces, por favor, Andreita, me ayuda leyendo esta conclusión. Listo. En lo que refiere a los roles de los docentes universitarios, académico, orientador y organizativo o institucional, los propios profesores reconocen que aunque cumplen los mismos, no lo hacen a cabalidad, lo cual amerita un proceso de reflexión para revisar qué se está haciendo, qué se puede mejorar y qué hay que cambiar en cada uno de ellos, para poder, como docentes universitarios, cumplir los roles con excelencia. Muchas gracias. Bueno, es un resumen de lo que hemos revisado y si están en contra, ustedes me dicen, si no están, si hay algo que quieran sumarle además de esto, pues lo sumamos y si no, pues lo dejamos ahí. ¿Qué dicen? Avanzamos al rol del estudiante, aprendiz permanente. A ver, vamos. Lea, por favor. Leamos. Gracias, Leslie. En cuanto a los roles de los estudiantes, aprendiz permanente, autónomo y crítico, los profesores en su totalidad consideraron que todo aprendizaje debe cumplir con estos tres roles para poder llamarse a sí mismo estudiante universitario. Los estudiantes, a su vez, consideraron que los tres roles son muy importantes y deberían cumplirlos. Sin embargo, algunos de ellos no siempre lo hacen, lo cual contradice su esencia, mientras de aprendiente permanente, autónomo y crítico.
Ok, entonces en resumen tenemos que tener estas tres cualidades, ¿no? Ser aprendientes permanentes, autónomos y críticos, independientemente de lo que digan los maestros y lo que digan los estudiantes, ya usted sabe que usted tiene que manejar con equilibrio estos tres aspectos, ¿no? Y así obviamente va a tener éxitos. ¿Preguntas acerca del tema, queridos estudiantes? A ver, ¿hay alguna pregunta? Vamos a concluir con alguna idea. El rol de nosotros creo que nos falta. Nos falta en el sentido de como que de ser autocríticos, de conversar más, hablar más. Eso deberíamos mejorar todos. No sé, eso pienso. ¿Están de acuerdo con Yanela? Hay que mejorar. Dígame, señorita Andrea. Yo pienso que sí, los estudiantes tenemos que ser más participativos, más activos, involucrarnos más en la clase. La verdad que aquí muy poquito, nada, muchas veces todos nosotros participamos, entonces sí, sí hay que mejorar porque con eso, con nuestra participación, con nuestra evaluación, el maestro también puede mejorar sus técnicas o inclusive complementar la información que no nos queda clara. Sería eso. Muy bien, Andrea. Entonces, como el público llama a participar, pues es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a participar de un taller donde usted luego va a poder demostrar sus capacidades discursantes, porque va a hablar acerca del tema que hemos propuesto ya hace rato al inicio de la clase, cuando revisamos el sílabo, acerca de los roles que tiene tanto el maestro como los estudiantes. Entonces, vamos a irnos a un trabajo colaborativo para poder aterrizar ya en una conclusión en base a lo que usted encuentre después de haber conversado, dialogado e indagado con sus compañeros. Obviamente que esta conclusión no me la van a dar en esta clase porque no nos va a quedar mucho tiempo. Lo vemos el día viernes ya a manera de cierre de clase, ¿ya? Entonces voy a organizar los grupos, los equipos para trabajar aquí en las diferentes salas y poder pues gestionar los aprendizajes como los queremos, ¿no? Y así poder participar. De pronto el grupo es muy grande, muchas personas, y en los grupos pequeños usted puede fluir un poco más. ¿Les parece? Sí, Lice. Ojalá, profe. Ojalá, como que ojalá, si todo depende de nosotros, que le pongamos alma, corazón y vida a lo que hacemos. Motívense, chicos y chicas. Ya mismo cierran y abren los ojos y ya van a estar en el último ciclo de la universidad y van a extrañar el primer, o cuando estén en ahora que pasen la nivelación, van a querer estar en nivelación, porque aquí los estamos formando, por allá ya son las exigencias mayores. Bien, vamos a crear las salas, tenemos nuestras 5 salas, seamos pertinentes y oportunos en el tiempo, tratemos de aportar todos, por favor, yo ya leí las indicaciones del trabajo grupal hace rato, generemos, construyamos, sumemos la información. A la información. Justamente para cerrar la clase, este video tiene que ver con los roles que tienen ustedes y los docentes en el ámbito virtual. Es un video pequeño, pero sí me gustaría compartírselos para que ustedes pues vayan generando la información. Voy a compartir pantalla. Bueno, niños, espero que hayan podido trabajar con éxito sus actividades. Nos vemos la próxima clase para poder ver esos roles que ustedes han preparado para compartir con todo su curso. Nos vemos la próxima semana. Bueno, perdón, el próximo viernes. Gracias, profe. Aunque dicen que el viernes no hay clase, no sé si es Eso le verdad. iba a decir.